Si os parece, vamos a dar comienzo. Lo primero, gracias a todos y todas por venir hoy aquí, por estar esta tarde con nosotros y nosotras. Es la 15ª edición ya del ciclo de charlas Lo You Te Interesa. Empezamos allá por 2007 y en esta sala pues hemos hablado de todo tipo de temas, ¿no? Temas de tipo municipal, autonómico, hemos hablado incluso de geopolítica, se ha hablado aquí, nos hemos aventurado. Y nada, hoy el tema que traemos es uno que creemos desde Lo You que nos afecta a todos y todas directamente, como es el sistema de salud pública de Navarra, ¿no? El sistema de salud pública es uno de los pilares de los estados de bienestar, como todos sabemos, y desde Lo You entendemos que todos y todas deberíamos tener igual acceso a él, pero no solo igual acceso, sino también un acceso al sistema de calidad, ¿no? Y desde el que estamos en el ayuntamiento hemos puesto en el centro de la agenda política, yo creo, trabajar todo esto, ¿no? Directamente desde la Concejalía de Promoción de la Salud, liderada por Arantxa, pero también de forma más transversal desde otras áreas, ¿no? del ayuntamiento. Así que sin más vamos a dejar a los que saben que hablen de esto, ¿no? Del sistema de salud, para detectar un poco cuáles son los puntos fuertes de este sistema y también cuáles son las amenazas, ¿no? Que sobrevuelan sobre él. Así que tenemos, creo que, una mesa de lujo. Voy a presentar, ¿vale? Tenemos con nosotros a Fernando Domínguez Cunchillos, médico y consejero de salud del Gobierno de Navarra de la legislatura de 2015 a 2019. Gracias por estar con nosotros. Tenemos también a María José Pérez Jarauta, que en la misma legislatura fue la directora del Instituto de Salud Pública. Muchas gracias. Tenemos también a Iván Vergara Fernández, director de la Zona Básica de Salud de Lodosa y médico de atención primaria. Gracias, bienvenido. Y finalmente, pues a Arantxa de Miguel Fernández, concejala de Promoción de la Salud. Así que yo ahora voy a sentarme con vosotros y vosotras y dejamos esto en manos de nuestra moderadora, la periodista María Basarte, ¿vale? Así que gracias. Bueno, pues gracias, Iker. Y yo creo que el título de la charla ha dejado muy claro qué es lo que hemos venido a hacer esta tarde en la mesa redonda, más bien que es hablar de las fortalezas del sistema sanitario de Navarra, pero también de hablar de cuáles son sus retos o cuáles son los problemas que tiene en este momento. La pandemia nos ayudó a darnos cuenta del valor que tenían los trabajadores, sobre todo del sistema sanitario, y también de la importancia de un sistema sanitario fuerte, y a la vez nos ayudó a ver algunas de las carencias que tenía. Y además, en estas últimas semanas hemos hablado mucho también de sanidad pública, por la huelga de médicos, por la huelga convocada por un sindicato médico, también por esas jornadas de paro que están previstas para las próximas semanas y por otras muchas razones que siempre hacen que la sanidad esté en el primer lugar del debate político. Por explicar un poco cómo va a funcionar la mesa redonda, primero haré unas preguntas individuales a cada uno de los intervinientes y después un par de preguntas comunes para centrar el debate, que también se va a abrir, por supuesto, a la participación del público si así lo desean. Como decía Iker, Fernando Domínguez Cunchillos es médico, comenzó su trayectoria profesional como médico de atención primaria, después se especializó en cirugía general y aparato digestivo. De hecho, nos ha contado antes que estuvo trabajando en Lodosa como cirujano de la Plaza de Toros en los festejos taurinos de Lodosa. Aunque, como decíamos, la especialidad era cirugía general y aparato digestivo. Ha trabajado además en otros ámbitos y en especialidades médicas, también con una intensa actividad científica, investigadora y docente, y lo decía Iker, la pasada legislatura fue el consejero de salud del Gobierno de Navarra. Fernando, uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía en materia sanitaria es el de las listas de espera. ¿Es de verdad un problema tan grave como nos parece, como nos cuentan? Y sobre todo, ¿tiene solución o no? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación y por haberme invitado a participar en este debate, que me parece que puede ser muy interesante. Efectivamente, las listas de espera es uno de los temas que más deben de preocupar al sistema de salud, porque es un problema que resta credibilidad y confianza al sistema. Es cierto que la confianza tarda mucho en todos los ámbitos en ganarse, pero se pierde con mucha facilidad. Con lo cual, la lista de espera es un grave riesgo para el sistema público de salud. Es cierto que tener un determinado nivel de listas de espera en el sistema público es recomendable para hacerlo más eficiente, pero hasta cierto punto, sin pasarse, ¿no? ¿Me pregunta si tiene solución? Pues sí, tiene solución, efectivamente. La primera es tensionar al sistema, es decir, que desde
el consejero o la consejera hasta el último eslabón del sistema sanitario sean conscientes de la importancia que tiene la lista de espera para el paciente que está esperando y que no sabe cuándo le van a llamar. Cuando son conscientes todos, se trabaja mucho más en esa línea y por lo tanto tiene solución. Aparte, hay una serie de soluciones que ya están perfectamente estipuladas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Las de corto plazo son aquellas que son las que sirven para disminuir el monto total de lista de espera. En este momento habría que aplicar esas medidas, que es aumentar la oferta de servicios. Cuando hay mucha demanda, hay mucha gente esperando, lo que hay que hacer es reducir los pacientes que estén en lista de espera o reducir el número de días que esperen los pacientes. A la vez se pueden poner en marcha otros sistemas otras medidas que van a servir a medio y largo plazo, como es disminuir la demanda, reducir la demanda, y para eso es fundamental la atención primaria, hacerla con una capacidad resolutiva mayor, hacer que resuelvan más cosas, que no tengan que mandar a los especialistas, y eso es fundamental. Y una vez que se ha conseguido reducir la demanda, lo que hay que hacer es mantener esa lista de espera en unos niveles óptimos, es decir, lo que se llama establecer unos mecanismos de autorregulación. ¿Cómo es eso de la autorregulación? Pues primero, establecerlo como objetivo prioritario en todo el sistema. Lo que he dicho, que esté todo el mundo pendiente de que tienen que disminuir la lista de espera. Con la gestión clínica, por ejemplo, en los pactos de gestión en hospitales, ponerlo en primera línea, ¿no? Hay que reducir la lista de espera. Y, por ejemplo, hay una medida que podría ser aumentar un 10% las consultas cuando se vea que están aumentando los pacientes en lista de espera. Es decir, hay que adoptar mecanismos de autorregulación. Y son eficaces estas medidas, son eficaces como pudimos comprobar en la legislatura pasada. En diciembre de 2014, antes de nuestra legislatura, había 61.000 pacientes, más de 61.000 pacientes en lista de espera. Es decir, había más pacientes que en este momento en las listas de espera. Era el gobierno de UPN, había que acabar la legislatura maquillando las listas de espera, y los que estábamos entonces trabajando en el sistema trabajamos sin conocimiento. Y digo sin conocimiento porque realmente se establecieron programas de jornadas extraordinarias, incluso en servicios que no habían trabajado lo suficiente y que por eso tenían lista de espera. Eso es lo que no se debe hacer nunca. El caso es que con todas esas medidas se redujo la lista de espera a 49.000, que fue cuando entramos nosotros en la consejería, 49.000. Eso era agosto de 2015. Con todas estas medidas que he dicho, en junio de 2018 estábamos en 28.000, es decir, bajamos de 49.000 a 28.000. Nuestro objetivo eran 20.000. Desgraciadamente, las movilizaciones del sindicato médico, que hubo también, coincidiendo con el final de la legislatura casualmente, como en esta ocasión, pues hizo que esa tendencia positiva se parase. A pesar de todo, acabamos la legislatura con 36.000 pacientes, es decir, 13.000 menos de lo que lo habíamos cogido. Por lo tanto, tienen solución. Bueno, decías que las listas de espera en diciembre de 2014 eran más elevadas de lo que son hoy en día, y aún así escuchamos reiteradamente a UPN decir que la sanidad navarra ha empeorado, y lo ha hecho mucho en estos 8 años en los que ellos no han estado en el gobierno. ¿Es cierto? A ver, es que decir que ha empeorado la sanidad navarra no va a decir nada, porque lo primero que hay que hacer es establecer unos márgenes temporales y de intensidad. Es decir, preguntarse primero, ¿ha empeorado? Primero. Segundo, ¿desde cuándo? Tercero, ¿cuánto ha empeorado? ¿No? Y lo que está muy claro que hay intereses políticos, no solamente en Navarra, sino a nivel del Estado, intereses políticos y empresariales para que empeore la sanidad pública. Es una forma de privatizar la sanidad, que es un objetivo de determinados partidos y de determinadas empresas. Al final, a puro de repetir el mantra, esto está mal, esto está mal, esto está mal, al final nos lo acabamos creyendo todos. Incluso acaba calando el mensaje en los propios profesionales. Si a eso le sumas el tema de la pandemia, que se ha pasado de los aplausos al desprecio olímpico de los profesionales, pues eso lo que ha producido ha sido
un desencanto por parte de los profesionales y por lo tanto, bueno, sí, ha empeorado la sensación subjetiva. Lo que está muy claro es que además con la pandemia se establece un modelo asistencial que no gusta a la gente, no gusta ni a la gente ni a los profesionales. A los pacientes lo que nos gusta es que el médico nos vea la cara. Las consultas no presenciales no son estrictamente malas ni perversas, porque pueden servir para muchas cosas, para dar resultados, para nuevas citas, etc. Pero para un primer contacto con el médico no gusta, con lo cual esa sensación de que llames y no te vea el médico no te gusta. También hay gente que ve en que enfermería tenga un mayor protagonismo, ve un defecto. Para mí es una virtud. Yo creo que la enfermería tiene que tener mucho más protagonismo que el que tiene en este momento en el sistema de salud. Con todo eso, bueno, pues está la sensación de que se ha empeorado. Hasta tal punto que en el último barómetro sanitario del Ministerio siempre hemos estado primero, segundo en valoración de los pacientes, y en este momento estamos en el 7º lugar. O sea, la sensación subjetiva que hay es que se ha empeorado. Sin embargo, no hay todavía unos datos objetivos como para decir que la sanidad ha empeorado. ¿Qué es lo que pasa? Que a UPN se le está haciendo muy larga la travesía en el desierto desde 2015. Ya lleva 8 años y creo que muchos más seguirá sin poder. Y por lo tanto yo creo que es un problema de percepción y de intentar convencer a la gente de lo que no es. Gracias. Vamos a empezar ahora a María José Pérez Jarauta, también es médica, es especialista en medicina preventiva y salud pública, experta en promoción de salud y en organizaciones sanitarias y formaciones profesionales, y a lo largo de su carrera ha ejercido distintas responsabilidades en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, del que fue directora gerente entre 2015 y 2019. También ha participado como docente en cursos, en ponencias relacionados con educación sanitaria y con la promoción de la salud, entre otros. Quizá su área de trabajo es la más desconocida, con la que menos nos toca tratar a los demás, porque al médico vamos casi todos, pero claro, salud pública ya nos cuesta un poco más conocerla. Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el área de salud pública y si se le presta la suficiente atención o no por parte de los gobiernos en materia presupuestaria, por ejemplo, que es lo más básico, ¿no? Bueno, buenas tardes en primer lugar y muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotras y vosotros. Claro, cuando se habla de salud pública lo primero que hay que decir es qué es eso, ¿no? Porque a veces no se sabe muy bien y se confunde sanidad pública con salud pública, ¿no? La salud pública no se dedica a atender a la enfermedad individual de cada persona, sino que se dedica a la salud, atiende a la salud, no a la enfermedad, y colectiva, de grupos de toda la comunidad navarra, ¿vale? A la primera cosa, atender a la enfermedad individual, se dedica el Servicio Navarro de Salud a Subidea, que es, hemos hablado de las listas de espera, pues es el que suele tener listas de espera, ¿no? Y a la prevención, que es lo que básicamente, prevenir enfermedades y muertes, eso es lo que hace la salud pública, pues se dedica sobre todo el Instituto de Salud Pública y Laboral, aunque no solo, porque los profesionales de atención primaria y en la Arancha también se dedican a eso y mucha parte del sistema, ¿no? La segunda cosa que quería decir de la salud pública es que es invisible, no la solemos ver. Claro, si hace bien su función, como previene enfermedades y muertes, pues no sabemos que existe porque no pasan las cosas, ¿no? Pasa, o sea, se nos ve a los de salud pública cuando pasan cosas gordas, cuando hay una gran intoxicación alimentaria por conservas, por alimentos, unas salmonelas enormes, el COVID, ahí se nos ha visto mucho, ¿no? Pues entonces nos enteramos, si no, la salud pública es invisible. Entonces, ¿para qué sirve? Pues tiene 5 patas, que yo creo que a todos nos habrá tocado alguna vez. Una es lo que tiene que ver con la seguridad de los alimentos y lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el agua, por ejemplo. Por el laboratorio del Instituto de Salud Pública pasan cada mes miles de muestras de aguas y de alimentos, de hormonas en las terneras, de metales pesados en los pescados, de conservas, de alimentos crudos para ver si tienen más pesticidas de los que deberían tener, y del agua si es potable o no.
Si la seguridad de los alimentos o la seguridad del agua no es buena, podemos tener una cosa fácil como unas diarreas de un gran grupo de población que podrían llegar a matar a personas, críos, ¿no? A críos o a crías, o a personas mayores, a las personas más vulnerables, ¿vale? Otra pata de la salud pública es lo que tiene que ver con las enfermedades infecciosas, las que se transmiten. El COVID típico, ¿no? O sea, típico, quiero decir que ha sido muy de últimamente, ¿no? Pero también la gripe, o también las infecciones de transmisión sexual, que por cierto están aumentando estrepitosamente en Navarra y en todo, y sobre todo después de la pandemia. Tiene su lógica la cosa, ¿no? En parte, ¿no? Pero hay más del doble de gonorreas, más del triple de sífilis, y se ha multiplicado casi por 500 las clamidias que pueden dejar a las mujeres jóvenes estériles, con la natalidad tan baja que tenemos, a ver. Entonces, el SIDA, todo lo que tiene que ver con las tuberculosis, las meningitis, esa es otra pata de la salud pública. Vigila qué pasa con eso y también lo controla. ¿Cómo lo controla? Con vacunas, que las vacunas se controlan desde el instituto, pero las pone Arantxa, las controla Iván, ojo, ¿vale? También antibióticos. Cuando un niño o una niña lodosa, seguro que os ha pasado de una meningitis, vienen los de salud pública y le dan antibióticos a toda la clase, por ejemplo, ¿no? O también con las infecciones de transmisión sexual, los preservativos. O sea, este es un tema, a ver, hay más de 100 y pico tipos de anticonceptivos disponibles en este momento y solo 2 son para hombres, las vasectomías y los preservativos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los preservativos? Que es una responsabilidad solo de las mujeres. Cuando nos hemos puesto a hacer campañas de educación sexual, ¿no? Hemos visto campañas de otros países que dicen, chico, hombre, tu semen es tuyo. Porque está dando lugar en algunos países nórdicos a, por ejemplo, demandas de paternidad y a demandas de petición de pensiones de alimentos, ¿no? Como ejemplo, lo digo también, hay cosas que os las digo como interrogantes y como también para, bueno, pues porque está bien, creo que esta es una mesa de reflexión y de debate y está bien que reflexionemos, ¿no? Sobre distintas cosas. Otra pata de la salud pública es la detección precoz de enfermedades graves, en general los cánceres, parte de las mujeres, las más mayores, ¿no? Que estáis aquí, ha venido el autobús de la detección precoz del cáncer de mama, el colon, ahora se ha empezado con el útero, se empezará el de pulmón enseguida, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Ojo, no sé, mi marido tuvo hace 6 años un cáncer de colon que se le diagnosticó en la prueba de sangre oculta neces que algunos de vosotros y vosotras os habéis hecho. ¿Qué pasó con eso? Pues que lo operaron, pero que no tuvo ni quimioterapia, ni radioterapia, ni ninguna complicación, ni una bolsa, una colostomía. La calidad de vida de la persona y de su familia, o sea, es enormemente distinta según el cáncer. No se puede hablar de cáncer, son cánceres y la detección precoz de todo eso siempre es buena. La cuarta pata son los programas para aumentar la salud y en eso sí que colaboramos mucho con la gente de atención primaria y con los ayuntamientos también, ¿no? Hay 3 cosas gordas que han aumentado durante la pandemia y que hay que mejorar. Una es el bienestar emocional, que ha empeorado en la pandemia. Igual también es porque se habla más del tema. O sea, las encuestas que tenemos objetivamente han empeorado un poco, pero si a quien le interesa, digo cifras, pero no, igual para este primer momento no hace falta, ¿no? Otro tema gordo es el tema del sobrepeso y la obesidad, que dependen, en principio, de la alimentación y ejercicio. Y cuando hablo de sobrepeso no hablo de la delgadez de las modelos y tal, no. Hablo de peso útil para la salud y para no estar enfermo, ¿no? Si nos metemos en datos, es la pandemia del siglo XXI, o sea, casi el 30% de los menores de 15 años de Navarra tienen sobrepeso u obesidad y casi el 40%, ¿no? De la gente que estamos aquí, no. Lodosa, seguramente por la agricultura, por lo que sea, comer es bien y ya se hace mucho ejercicio, por lo que veo, ¿no? Pero bueno, es un problema más que real, ¿no? Y eso que Navarra es la comunidad autónoma que tiene mejores datos, la peor es Murcia, dentro de España, ¿no? El tabaco y el alcohol, ¿no? Ese es otro tema gordo que ha empeorado en parte con la pandemia. En tabaco estamos por debajo del 20% de personas que fuman, pero fuman más las mujeres. Hay un aumento de cánceres de pulmón en mujeres que es preocupante para la salud pública. Y en el alcohol somos la comunidad autónoma que está por encima de la media española y con la comunidad autónoma vasca nos disputamos el primer puesto. Ahí lo dejo. Así es la cosa.
Las pantallas han aumentado mucho el uso con la pandemia, ¿no? Con este tema. Y luego se trabaja mucho en promoción de salud también en programas de equidad. Para los grupos de gente que está peor, porque eso es muy importante, ¿no? Entonces se trabaja con gente gitana, con gente que está en prisión, con jóvenes que empiezan a consumir drogas y entonces no estudian y tampoco creo que en la Ribera Alta y en la Ribera Baja de los datos que he mirado, y además he mirado los de esta zona, pues son importantes. La quinta pata es la salud laboral. Estaríamos mucho peor. El trabajo causa enfermedades, causa cánceres, causa problemas osteomusculares, o sea, lumbalgias, accidentes, que son la primera causa de baja en la Unión Europea y la que más genera dependencia cuando las personas vayan a ser mayores. Entonces, si no se hicieran todas las inspecciones que se hacen, habría más, y son muchos, son demasiados, de todos modos los que pasa. Y luego la última cosa que hace la salud pública, que es común a todo, es vigilar cómo estamos de salud en Navarra y por qué, para ir, pues eso, poniendo en marcha programas para poder, como digo, mejorar la salud, no atender a la enfermedad, para prevenir, para que no nos pongamos enfermos. Como nosotros hemos hablado un poco antes de empezar la mesa redonda, la pregunta era, hay un refrán que dice que más vale prevenir que curar, pero yo sé que María José lo va a desmontar ahora, ¿no? Sí, mi pregunta era un poco eso. Si los gobiernos o las administraciones públicas pueden hacer más de lo que se hace por convencernos de la necesidad de prevenir las enfermedades. Eso, y yo le decía que es verdad, prevenir es mejor que curar. Está demostrado que el gasto sanitario disminuye muchísimo cuando tú previenes, y hay menos cánceres, menos infartos, menos de todo, pues el gasto sanitario lógicamente es menor, hay menos listas de espera, hay menos enfermedad, hay menos de todo, está clarísimo, ¿no? Pero ¿solo depende de las personas? Pues no, yo tengo que decir que no, que prevenir no solo depende de lo que hagamos las personas. El Sistema Nacional de Salud inglés en un momento se planteó, y lo hizo, poner a la cola de las listas de espera para una intervención de corazón a las personas que fumaban. Pero claro, vamos a ver, ¿de qué nos enfermamos y nos morimos en Navarra y en Reino Unido parecido andan, ¿no? Claro, eso nos lleva a un enfoque de culpabilización de la víctima, que es muy peligroso desde mi punto de vista, ¿no? Por lo menos. De que nos morimos, cada vez somos más mayores, hay un gran predominio de enfermedades crónicas. ¿De qué nos enfermamos y nos morimos? De cánceres, de enfermedades vasculares, corazón y ictus y diabetes, de enfermedades respiratorias, y están aumentando mucho los problemas de salud mental y también las enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad, el Alzheimer, todo lo que el Parkinson, todo lo que tiene que ver con ese tipo de enfermedades, ¿no? Claro, ¿por qué tiene que ver eso? Bueno, pues con 5 cosas también. Por una parte tiene que ver con la edad y con el sexo. El cáncer de próstata es solo de hombres, el cáncer de mama es solo de mujeres. El Alzheimer no se da en gente joven, ¿no? Eso por una parte. Luego tiene que ver con los estilos de vida. Detrás de eso es lo que entiendo que María me preguntaba. Claro, hay la alimentación, el ejercicio, el tabaco y el alcohol, ¿vale? Pero ¿de qué depende eso? ¿Depende solo de lo que cada quien de nosotros quiera hacer? Pues no. Depende muchísimo, mucho del apoyo social y comunitario que tengamos. Depende de si hay ofertas de ejercicio físico en el pueblo, fáciles, que se puedan hacer. Depende mucho, por ejemplo, los problemas de salud mental dependen muchísimo de la soledad no deseada y del cuidar excesivamente, que eso es un tema que afecta mucho más a las mujeres y seguro que lo veis mucho más en las consultas, ¿no? O, por ejemplo, el hacer ejercicio con amigos, o el qué se come o cómo se come. En Navarra celebramos todo comiendo, ¿no? También, pero sobre todo depende de las políticas públicas y de las condiciones de vida. Hablábamos antes del COVID y yo les decía que de la parte que nos ha tocado a nosotros en el COVID, las personas que vivían en viviendas con menos de 20 metros cuadrados por persona en conjunto enfermaban toda la casa y se morían los mayores. Fíjate, la vivienda es un determinante de la salud fundamental. La educación, el precio de los alimentos. ¿Quién puede comprar ahora frutas y verduras y pescado sanos con el precio de los alimentos, ¿no? La ley del tabaco, son legislaciones, son políticas públicas. La ley del tabaco hizo disminuir muchísimo el no poder fumar en lugares públicos, ¿no? Con el humo de segunda mano, hizo disminuir mucho, ¿no? El porcentaje de gente que fumaba, ¿no? El contenido de azúcar y de grasa de los alimentos que les damos a los niños y niñas, las palmerazas de chocolate, que todos les hemos dado en algún momento, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? El empleo, el salario, bueno, todas las políticas públicas, ¿no? Pero, por ejemplo, otra más, las políticas de cambio climático. Este verano ha muerto un porcentaje multiplicado por mucho de mayores
por el tema de las olas de calor. Supongo que aquí también hace calor, habéis tenido gente que ha enfermado y que probablemente ha muerto, ¿no? ¿Qué pasa con las políticas de cambio climático? Para disminuir eso hacen falta en los pueblos y en las ciudades muchas zonas azules con agua, mucha agua por todas partes, y muchas zonas verdes. En Pamplona ahora están pensando hacer un parking en la Plaza La Cruz, no sé si lo conocéis. Es la única zona verde de una parte del ensanche. Si tú quitas árboles, y todo el cementazo que se hace en muchos pueblos y ciudades quita árboles. Entonces eso es un problemón. O sea que las políticas públicas son fundamentales, a lo que me preguntabas, María. Y por fin las desigualdades sociales. A todos no nos tocan las mismas cartas en este mundo de cara a la salud. En ciudades grandes, por ejemplo en Londres, en Nueva York, en París, en la que queráis, puede haber diferencias en esperanza de vida de casi entre 15 y 20 años. En Londres llegó un momento en el que medían con cuántas paradas de metro, porque te ibas avanzando del centro donde vivía la gente más rica a determinadas periferias. Entonces, depende muchísimo. Tu código postal es más importante que tu código genético, ya se dice mucho, ¿no?, esa frase, en tu salud. Y ahí las causas más importantes pues, son las condiciones socioeconómicas. Los niños con obesidad infantil son hijos de padres que tienen un nivel socioeconómico menor. Fuma más la gente que tiene menos nivel de estudios. Y así, pues, o sea, os puedo contar cientos de ejemplos de esos, ¿no? Entonces, el género, la violencia de género es un tema absolutamente específico de las mujeres que genera una desigualdad tremenda, ¿no? El territorio, ¿no?, en la ribera y en otras zonas está peor de salud. Vamos, que no es cierto lo de que depende de la persona, ¿no? Son importantes las personas, pero también los valores y las ofertas del entorno cercano y también las políticas. La pobreza es el mayor determinante social de la salud. La gente más pobre es la que más enferma está. Bueno, nuestro siguiente invitado es Iván Vergara Fernández. Yo creo que lo conocemos un poco más porque desde hace 11 años es el director de la Zona Básica de Salud de Lodosa, es médico especialista en medicina de familia y comunitaria, ha desarrollado toda su carrera en el ámbito rural, muy cerca de aquí además, y ha sido presidente de la Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria, uno de los referentes de diabetes en Navarra. Además, hace meses, hace muy poquito, recibía la Cruz Sencilla de la Orden Civil, que es la máxima distinción sanitaria, enhorabuena. Y aparte de todo eso, ¿verdad? Pues vamos a hablar, yo creo que le toca la parte más difícil, de los problemas, pero también de las soluciones que en este momento tiene el sistema público de salud en general, la atención primaria en particular, si son los mismos o no, y sobre todo los que puedan afectar a la zona básica de Lodosa. Casi nada, o sea, es un campo muy pequeño así. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por estar todos aquí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, a ver cómo respondo a esto. Quiero dejar claro que son opiniones. Si tuviera razón ya estaría de presidente por ahí y no daría de estar aquí contándolo con vosotros, lo contaría en la tele. A ver, para esto yo creo que me he visto hace poco, preparando esto, vi un artículo en The Lancet, que es una de las revistas médicas más importantes del mundo, y hablaba sobre... que ya hablo ya, eso me da cuenta. Bueno, hablaba sobre el Sistema Nacional de Salud inglés. Es importante porque el Sistema Nacional de Salud inglés se fundó mucho antes que el nuestro, y el nuestro se fundó a imagen un poquito y semejanza del Sistema Nacional de Salud inglés. Y ha sido uno de los sistemas nacionales de salud más importantes del mundo, un reflejo, ¿no?, de todos. Y ahora realmente está en crisis. Lleva unos años ya muy malos y ahora realmente es un sistema que está en crisis. Y en este artículo intentaban destripar un poquito las causas de la crisis del Sistema Nacional inglés y quizás podamos vernos un poquito reflejados en eso, ¿no? Entonces, en el artículo hablaba que un poquito las causas eran la falta de inversión, la escasez de personal, el funcionamiento del sistema a pleno rendimiento, a plena capacidad, el tema del aumento de la demanda y de la demanda de salud, o sea, la mayor necesidad de que la gente vaya al médico y cada vez más atención médica y la desmoralización que esto ha llevado a los profesionales. Todo esto, pues, con el COVID, la epidemia de gripe y tal, ha hecho un poquito que esto explote, ¿no? Entonces, me quiero centrar un poquito en esos problemas porque yo creo que también pueden reflejar un poquito lo que pasa. Y luego hablar un poquito de la atención primaria. En cuanto a la necesidad de inversión, pues lo primero que tendríamos que preguntarnos es si realmente merece la pena invertir en sanidad. ¿Por qué invertir en sanidad, no? Porque
claro, todos lo tenemos aquí metido, la sanidad es lo primero, pero realmente es un mantra. La sanidad es un negocio muy lucrativo. La empresa farmacéutica es el segundo negocio más lucrativo, creo, después del de armas, dentro de los legales. Si yo tuviera muchos millones, invertiría en sanidad. Realmente es un mercado que es autoexpansivo. La sanidad controla la demanda y controla la oferta. De hecho, cuanto más ofertamos, más demanda creamos. Es un círculo vicioso. Podemos crear enfermedades, podemos convertir tonterías en enfermedad, podemos encontrar un tratamiento que no sabemos para qué y luego nos inventamos una enfermedad para que ese tratamiento sea útil. Quiero decir que es un negocio que puede ser muy lucrativo. Eso si yo tuviera muchos millones. Y fuera un gobierno, pues si fuera un gobierno me lo tendría que pensar mucho más, porque, como ha dicho María José, realmente tenemos que saber que la salud solo depende del sistema sanitario en un 10%. El otro tanto por ciento pues depende de, pues eso, del entorno vital, de los genes, de los estilos de vida. Y cuando hablamos de estilo de vida, pues es lo que dice María José, es un poco engañoso, porque es lo que comes, el deporte que haces, y parece que pones la responsabilidad en el individuo, cuando no es así. Los estilos de vida dependen de las condiciones sociales, de las condiciones de vida, pues eso, de la capacidad, de la riqueza, del urbanismo, de tus condiciones laborales, de tu educación. Entonces, y ahí está el fuerte de la salud. Entonces puede haber una cierta perversión, porque lo que invertimos en salud lo quitamos de invertir en pensiones, en vivienda, en urbanismo, en arte, en deporte, en cultura, que probablemente tengan mucha más capacidad y mucha más importancia para la salud que el sistema sanitario. Eso hay que saberlo. Pero bueno, todos estamos de acuerdo que podríamos invertir en salud, ¿no? ¿Cuánto podríamos invertir en salud? Bueno, pues se habla de un 7,5. Realmente no invertimos eso. Eso es lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Del Producto Interior Bruto, el 7,5 del Producto Interior Bruto. No llegamos a eso. También dice que el 25% del gasto sanitario debería invertirse en atención primaria. Tampoco llegamos a eso ni con mucho. Bueno, si decidimos invertir en salud, digamos, ¿por qué en salud pública, no? ¿Por qué no invertir y, oye, que lo privado se lo trajine todo? Pues ahí puede haber también varias razones. Yo creo que la más importante y la primera es un poco una razón ético-política, ¿no? Cualquier sociedad que aspire a ser una sociedad justa debería valorar mecanismos de que esa sociedad compense pues las desigualdades que son fruto de, pues lo que hablaba María José, fruto de haber nacido pobre o fruto de haber tenido la mala suerte de tener unos genes que te provocan una enfermedad o los accidentes. Entonces, la forma de compensar esto es con un sistema sanitario público, con un sistema de educación, por ejemplo, y con intentar que haya igualdad social. Entonces, bueno, son desigualdades que hay que compensarlas de esta forma para intentar ser justos y permitir a los individuos que se puedan desarrollar en unas condiciones parecidas y alcanzar un desarrollo del proyecto de vida, ¿no? También otra posibilidad es lo que decíamos, ¿no? Dejar la sanidad que vaya a lo privado y ya está. Realmente llevamos años y años discutiendo y haciendo estudios para demostrar que la sanidad privada es mejor que la pública. Sobre todo estos estudios los financian las mutuas y las empresas privadas porque están interesados en demostrar que funcionan mejor que la pública, pero realmente todavía no han conseguido demostrarlo. Y hace poquito también en Lancet, en la misma revista que os hablaba antes, a finales del año pasado, salió un estudio que decía que por cada punto porcentual que se subcontrata al sector privado, la mortalidad tratable, o sea, la mortalidad prematura, prevenible, aumentaba un 0,38%. Eso se traducía en 0,29 muertes por cada 100.000 habitantes el año siguiente a la que se producía, digamos, esa subcontratación, ¿no? Y es un estudio que llama mucho la atención. Son muchas muertes en una población de 40 millones, como la nuestra, de 60 millones, ¿no? Bueno, si queremos invertir en sanidad pública, ¿por qué en atención primaria? Esta es la respuesta más fácil. Porque realmente atención primaria lleva décadas y décadas y décadas haciendo estudios con una evidencia robusta y que ha demostrado unos resultados en mortalidad, que es, digamos, en muertes, el resultado más robusto que puedes obtener, diciendo que, pues eso, que los estados que invierten en atención primaria y que tienen una atención primaria robusta obtienen mucha mortalidad, una menor mortalidad general, una menor mortalidad específica en muchísimas enfermedades.
Y esto es un dato, digamos, brutal, y no muchas especialidades pueden decir esto. ¿Y por qué es debido a esto? Pues se sabe que es por factores como el intento del gobierno por hacer una distribución equitativa de los recursos, es decir, de dar a la gente lo que necesita. Se sabe que es por la longitudinalidad, ¿no? Por el mantener el contacto del paciente con el médico durante muchos años. Se sabe que es por la universalidad, por intentar llegar a todo el mundo. Se sabe que es por una orientación a la comunidad y una integralidad, es decir, atender a la persona como un todo. No solo le atiendo el corazón, no solo le atiendo la diabetes, sino que intentar atender un poquito a la persona en su conjunto, ¿no? Y dentro de lo que es su comunidad y su familia. Y estos factores pues suelen concordar con los valores clásicos de la atención primaria, ¿no? Pues equidad, el dar cada recurso a quien lo necesita, la longitudinalidad, lo que digo, la atención continuada a lo largo del tiempo, la universalidad, el intentar llegar a todo el mundo. Y eso es lo que nos hace robustos. Realmente ahora tenemos un problema que quiero desarrollar un poquito más adelante, es en cuanto a la equidad, a la accesibilidad y a la universalidad. Realmente somos muy accesibles, pero somos accesibles para ciertos pacientes, que somos muy accesibles para gente que tenga un buen contrato que le permite salir al médico y pedir cita con el médico cuando quiere. Somos muy accesibles para gente, pues jubilados sanos, que tienen capacidad de moverse y tiempo para pedir cita con el médico cuando quiere, pero tenemos problemas de accesibilidad real con la gente pues muy pobre, con los marginados, con los que no tienen los papeles en orden, con los que no tienen la posibilidad de ir al médico cuando quieren, con los abuelitos que están en casa encerrados o que no manejan el teléfono y mucho menos el ordenador o el móvil. A esos sí que tenemos problemas de accesibilidad. Y en el sistema de salud en general tenemos, digamos, un número de atenciones que se llaman inadecuadas, un exceso de atención de hasta el 30%. Eso quiere decir que hasta el 30% de lo que hacemos realmente es excesivo. Son atenciones que no... Y lo que es excesivo es peligroso. El sistema de salud es peligroso, porque conlleva muchos riesgos. Es lo que hablaba antes de crear enfermedades y de crear demanda. Es decir, lo que no da beneficio, lo único que puede hacer es perjudicar. Y los sistemas sanitarios, los médicos, tenemos esa capacidad. Lo que decía, la Organización Mundial de la Salud recomienda un 25% del gasto de salud público que vaya a atención primaria. Nosotros en la media de las comunidades estamos en un 14%. Realmente sí que necesitamos una inversión. La inversión está claramente sesgada hacia el hospital. El hospital de medio, la inversión es un 62% mayor que en atención primaria. Y el gasto en personal, desde el 2008, desde la crisis, ha crecido un 63% más, un 40% más en el hospital que en primaria. Quiero decir que tenemos una sociedad que está muy sesgada hacia el hospital. Necesitamos inversión. ¿En qué? En infraestructuras y en personal. ¿Por qué? ¿Faltan médicos? Pues no faltan médicos. En España somos de los países que más médicos tenemos por 100.000 habitantes de toda Europa. ¿Qué pasa? Que están mal distribuidos. En atención primaria faltan médicos, pero no solo es un problema de médicos. En atención primaria nos faltan médicos, nos faltan enfermeras, nos faltan administrativos y nos faltan trabajadores sociales. ¿Por qué? Por lo que lo decía, es que no se puede separar la inversión en los recursos de salud y de trabajo social. Tienen que ir juntos porque la mayoría de los determinantes son sociales y los médicos de atención primaria tenemos que trabajar junto a eso. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Si me cortas, porque yo puedo enrollarme. ¿Qué nos pasa en la atención primaria? Pues que, ¿por qué tenemos un problema de personal? Pues eso, pues porque no somos atractivos. Y cuando los residentes tienen que elegir a qué especialidad van a hacer, pues no eligen medicina de familia. ¿Por qué? Pues porque rotan con nosotros en la carrera y ven cómo estamos. Y luego los residentes, cuando hacen la especialidad, pues pasan más tiempo en urgencias del hospital que en los centros de salud. Y en urgencias del hospital es muy atractivo, es muy... pueden pedir muchas pruebas, ingresan, yo no puedo ingresar, yo tengo que mandar a urgencias o tal para que me lo ingresen de urgencias, pero ellos ingresan, entonces claro, es difícil abstraerlos de eso, y ven patología y sienten que curan, y eso no es la realidad de la atención primaria. También tenemos fuga de médicos de familia a la empresa privada, por supuesto, a las mutuas laborales, a centros de medicina estética. No tenemos, y el mayor problema que tenemos es que se nos jubila mucha gente porque tenemos muchos médicos mayores y no tenemos la tasa de reposición, es decir, no vamos a poder reponer esos médicos que se están jubilando. Realmente
el tema de la demanda es también complejo y es una demanda excesiva y médico-dependiente. Quiero coger un texto de Juan Simó, que es un médico del Centro de Salud de Mitagaña, que lleva 30 años trabajando en primaria, o sea, un médico de toda la vida, y tiene un blog que es muy bueno, muy seguido, con más de 1.000.000 seguidores, y hablaba y decía que su centro de salud se ha convertido en un sitio inhóspito, casi hostil, con un ambiente de sufrimiento, desmotivador, sin posibilidad de desarrollo profesional, que promueve un ejercicio de la medicina a toda prisa en una permanente emergencia sanitaria, y que están cargados con todo el papeleo, útil o inútil, que nadie quiere hacer. Realmente nosotros ahora, nuestro 100% es práctica asistencial. Es decir, llegamos, tenemos un ratico para ver análisis, informes o hacer papeleos, y pim pom, el 100% de nuestra agenda es atender a gente. Y eso arrincona la formación, la docencia, las reuniones de equipo, la investigación, el análisis de lo que estamos haciendo, la evaluación de lo que estamos haciendo y la capacidad de mejorar, porque si no analizamos y evaluamos lo que estamos haciendo, difícilmente lo vamos a poder mejorar. Y no tenemos ninguna flexibilidad, es decir, si falta un médico, eso es un drama, y no hay personal ahora ya para hacer sustituciones. Imagina cualquier empresa, en una empresa falta un operario y eso no se cae por los suelos. Pues en un centro de salud, si no viene un médico una mañana, eso es un Cristo, porque nadie puede asumir esa cantidad de pacientes que tenemos todos los días. Entonces, realmente necesitamos un cambio transversal, una tensión, como decía él, universal a todo el mundo para cambiar esto de la demanda. Y hay que mantener los valores clásicos de la atención primaria, la equidad, la accesibilidad, evitar la ley de cuidados impresos, que es una ley que se promulgó en los 60-70 por John Tudor Hart, que decía que dedicamos más recursos a quien menos lo necesita, y cada vez estamos haciendo eso más. Y el problema que hablaba un poquito de la primaria, que es más propio de la primaria, es el de la necesidad de prestigio, ¿no? No tenemos prestigio, por lo que he dicho antes, porque realmente no tenemos prestigio entre los profesionales, no tenemos prestigio entre los universitarios y entre los médicos que tienen que elegir especialidad. Y bueno, tiene muchas causas, pues no tenemos presencia en la universidad, realmente no van a poder elegir bien lo que apenas conocen. Y los residentes, lo que decía, pasan más tiempo en las urgencias que en los centros de salud. Pero sobre todo hay un problema que me parece vital y que también lo ha expresado muy bien Juan Simó, y es el del mutualismo. ¿Qué es el mutualismo? Bueno, el mutualismo, en el 1986 se creó la Ley General de Sanidad, y era una Ley General de Sanidad que decía que el Sistema Nacional de Salud tenía que tender hacia la universalidad, es decir, que todo el mundo fuera atendido en el Sistema Nacional de Salud. Antes de esto, en los 75, 78 nacieron las mutuas. Las mutuas son entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, bueno, que dan asistencia privada a determinados colectivos, pero que están financiadas con dinero público. Es decir, tú, de vuestros impuestos se pagan las mutuas. Y esas mutuas tienen un problema, hay una dualidad de la atención. Ellos tienen ciertos privilegios, que no tienen médico de atención primaria, ellos directamente acceden al especialista. Y eso promueve una dualidad de, digamos, un control del riesgo. La mutua se puede entrar, quiere decir, en la mutua se entra muy fácil, se puede salir y se puede volver a entrar. Yo, si ahora estoy muy grave, puedo irme a que me atiendan en el Servicio Navarro de Salud o en el Servicio de Salud del que sea, y luego cuando me han operado de la cadera aquí o allá, pues vuelvo a la mutua y me ven muy rápido y elijo al especialista. No es sano, ya acordaos que realmente lo que da salud es la atención primaria, demostrada de mortalidad, pero da esos privilegios. Entonces, eso es una dualidad que bombardea el Sistema Nacional de Salud constantemente. Lo mismo que las mutuas privadas, que los seguros privados. Todos hacen selección de riesgo. Los que tienen seguros privados son gente rica, joven y que no está enferma y que no necesita ir al médico. Y cuando tiene algo grave de verdad, pues se deriva al Servicio Nacional de Salud. Eso era hasta ahora, pero está cambiando la cosa ya. Es lo que hablábamos un poquito, vamos tras los ingleses. Cada vez hay más hospitales privados. Y luego el problema de las mutuas estas que os hablaba es que esas mutuas son Muface, ISFAS y Mujeju. Es decir, las mutuas que llevan a los militares de alto grado, a todos los militares, al funcionariado y a la judicatura. Es decir, políticos, jueces, militares de alto rango, ninguno tiene atención primaria. ¿Cómo se va a defender lo que ni siquiera se conoce y no se quiere? Ningún político tiene un médico de atención primaria. ¿Cómo vamos a esperar que nuestra atención primaria salga a flote y se invierta más y tengamos prestigio si es que los más influyentes y los más poderosos
no nos conoce, no tiene ni puta idea de lo que hacemos. Bueno, pues vamos a por las soluciones, si tienes alguna, aunque sean tus opiniones. Mis opiniones. Pues yo creo que hace falta un pacto político-social para invertir en personal y estructuras. Creo que hay que meterle mano a la demanda. Lo siento mucho, hay que volver a dar una responsabilidad de su salud a la gente. Es decir, no se puede ir al médico por todo, porque somos peligrosos, porque tenemos mucho peligro. Hay que volver a informar a la gente de por cuándo hay que ir al Servicio Nacional de Salud, cuándo acudir al médico. Y para esto necesitamos que se involucren políticos, necesitamos que se involucre la prensa, necesitamos que se involucre educación, porque esto se puede enseñar en los colegios. Y necesitamos que se involucre a la población, que haya unas campañas masivas de información y que nos prestigien y que dé la importancia que debe a la atención primaria. Tenemos que incentivar la longitudinalidad, es decir, que el médico de atención primaria esté cuantos más años en su mismo sitio, mejor, porque eso ha demostrado beneficios en salud. Tenemos que hacer trabajo comunitario, porque también eso sí que es eficiente. El trabajo comunitario es mucho más eficiente que la atención preventiva. Por ejemplo, hay que reorganizar los roles de enfermería, lo que decía María José. La enfermera es un profesional súper cualificado, pueden hacer muchísimas cosas. Lo mismo que los trabajadores sociales y los administrativos. Igual, hasta ahora funcionábamos, las uvas eran médico y enfermera. Igual hay que meter al administrativo también. En cada cupo que haya un enfermero, un médico y un administrativo de referente, ¿no? Y luego, pues lo que hablaba, prestigiar. Los políticos tienen que ir al médico de atención primaria, tienen que usar la atención primaria y ya está. Y el mutualismo, pues habrá que acabar con él. Bueno, pues Iván nos manda con deberes a todos a casa y vamos a pasar ahora a Arantxa de Miguel Fernández, que es la concejala de promoción de salud de Lodosa. Lo ha sido durante los últimos 8 años, además es diplomada en enfermería, siempre ha trabajado en el sistema público de salud. Desde 1996 ha ejercido en atención primaria, también en la especializada en diferentes destinos, en Pamplona o en Estella, y desde 2008 ejerce la enfermería en la zona básica de salud de Lodosa. Hemos hablado casi de todas las ramas de la salud, nos falta qué puede hacer un ayuntamiento para mejorar la salud de los vecinos y vecinas de un pueblo. Bueno, pues después de escuchar todo eso, que para mí ha sido muy interesante, y uno de los objetivos también de esta charla era pues dar a conocer todo eso. Quizá yo lo conozca todo, lo conozca o lo pueda hablar en casa o con la familia, y me parecía muy importante que todos conociésemos todos estos puntos de vista, porque es que me parece una información importantísima, que todos la tengamos, que la tengamos presente. Entonces, igual si nos preguntan directamente qué es un ayuntamiento, pues igual dicen, pues no sé, pues igual nada. Es verdad que un ayuntamiento no tiene competencias en sanidad, pero un ayuntamiento para promover la salud con actividades y con acciones en la población. A ver, en nuestro caso en Loiu teníamos, clarísimo, que era una tarea muy importante y apostábamos por ella. Desde el ayuntamiento se puede mejorar la salud de los vecinos, de las vecinas, de todos nosotros. Es cierto que aquí estoy sentada como concejala, concejala del ayuntamiento, pero yo también soy enfermera, como ha dicho María, y soy conocedora de todo esto. Entonces, para mí es muy importante, es una demostración más de que Loiu apuesta, ¿vale? Apuesta por trabajar en Lodosa, por la salud de todos nosotros. ¿Cómo puede trabajar un ayuntamiento? Pues trabajando, participando y colaborando con asociaciones y diferentes entidades. Por ejemplo, estamos en continuo contacto y fomentamos la comunicación con los vecinos y con las vecinas, con todos vosotros, a través de asociaciones, a través de los clubes deportivos, en los centros educativos, en la Mancomunidad de Servicio Social de Base. En todos estos organismos, trabajando con ellos, se saca muchísima información para poder trabajar y desarrollar. Y desde Loiu apostamos por ello. Desde un ayuntamiento se trabaja de forma muy estrecha con los departamentos de gobierno de Navarra, a nivel de salud, sobre todo con los que tienen competencia en sanidad, en este caso directamente con el Departamento de Salud y sobre todo con el Departamento, ¿vale? de Salud Pública. Por ejemplo, fruto de toda, pues eso, fruto de
de este trabajo y de esta comunicación, también de la preocupación del Ayuntamiento de Lodosa y de la insistencia del OIU, tenemos un centro de salud nuevo. Luego hablaré un poquito de ello, ¿vale? Y para el OIU, claro, por el papel que me toca, también por enfermera, es fundamental la comunicación con el centro de salud de Lodosa. O sea, ya lo hemos visto, ya lo han explicado ellos. Es que es fundamental que trabajemos de la mano con ellos. O sea, el ayuntamiento tiene que trabajar. Ellos son los profesionales de la salud primaria y comunitaria, donde nosotros vivimos con nosotros. Ellos conocen nuestras necesidades en salud. Pues quién mejor que ellos para que aconsejen al ayuntamiento, nos digan qué tipo de actividades y que nos aconsejen a realizar y nosotros conjuntamente poderlas poner en marcha. Cuando entré en LOIU y después en el ayuntamiento tenía muchas ideas y objetivos, y uno de los primeros objetivos en el que empecé a trabajar era en un nuevo centro de salud. El centro de salud que teníamos no cubría necesidades ni para los trabajadores que lo atendíamos, ni para vosotros. O sea, no cubría necesidades. Acordaros de yo qué sé, a mí me tocaba la sala de extracciones de sangre, una sala pequeña. Pasaban, servía de médico revitador de veterinario, estaba lo de la sala de caldera, separada por, yo creo que no era ni en pared, era un trozo de madera o no sé cómo se dice, bueno, no era ni de pladur. El baño, bueno, el baño no reunía condiciones, como se desmayase alguien, que a mí me ha tocado, es que no podías entrar al baño a sacarlo, porque entonces, desde el OIU, pues una de las primeras tareas ya en el ayuntamiento, tuvimos claro que había que construir un nuevo centro de salud. Es cierto que tuvimos la receptividad del Gobierno de Navarra, estaba Fernando como consejero, y fueron muy sensibles a la hora de escucharnos, y se construyó un centro de salud, el que tenemos ahora, que hay que decir que es el primero, lo voy a leer, en tener calificación Passing House. Eso significa que responde a los más altos estándares de eficiencia energética, ¿vale? Si hacemos un poco de memoria, pues en el 2015 Pablo y yo misma subimos al departamento y entregamos a Fernando un informe completo con la justificación de por qué teníamos que tener un centro nuevo. En el 2017 se empezaron las obras y en el 2019 ya estaba funcionando el centro de salud y los profesionales podíamos trabajar en él. Esto es un ejemplo muy visual y grande de lo que también puede hacer un ayuntamiento. Desde el OIU nos creemos Lodosa caudal de vida, ¿vale? Todos aquí, los de Lodosa, conocemos el dibujo y en todos los carteles Lodosa caudal de vida, porque creemos que salud es vida. Por eso, otra de las cosas, cuando entré al ayuntamiento, me parecía muy importante crear una comisión de salud, de promoción de salud, como queréis llamarlo, que fuese un eje vertebrador entre todas las áreas de trabajo del ayuntamiento. Dentro de un ayuntamiento se trabajan multitud de áreas, deporte, urbanismo, participación. Entonces, que fuese ese nexo de unión y que todo esto, en relación con la salud, estuviese y se trabajase en cada una de las áreas. Porque desde el OIU apostamos, ¿vale?, por un Lodosa más saludable, una Lodosa más saludable. Actividades muy concretas, que vais a entender que se trabaja desde el ayuntamiento, la jubiloteca, evidentemente el objetivo salud, promocionar y mantener la autonomía de los que participan, la receta deportiva, lo mismo, la receta deportiva, el objetivo, completamente salud, mejorar la salud cardiovascular en mayores de 65 años con multitud de objetivos, mejorar la autoestima, la prevención de caídas. Todo se hace de la mano con el centro de salud. Con el centro de salud y el ayuntamiento tienen firmado un acuerdo escrito, es un acuerdo real, está escrito y está guardado en el ayuntamiento. Y el ayuntamiento pues pone a su coordinador deportivo y es un trabajo conjunto entre ambos. Los paseos saludables, ya está el centro de salud pensando en cuándo retomarlos, pero es lo que hablaba Iván antes, es una realidad. Sí que desde el ayuntamiento podemos tener cosas en mente, pero en este momento los sanitarios
Estamos limitados, no tenemos capacidad para hacer esa labor comunitaria, porque somos sanitarios, o sea, de enfermería primaria y comunitaria, y no tenemos tiempo real para trabajar con la comunidad, o sea, con vosotros en el pueblo. Los médicos y las enfermeras de Lodosa no tienen esa capacidad, no tienen ese tiempo real para poder trabajar. Otra de las formas que ya habló Marijose también es el hecho de eliminar barreras arquitectónicas en el pueblo. Está claro, por lo que ha explicado, el entorno donde nos vivimos, contra más favorecedor sea, más va a favorecer a nuestra salud. Lo mismo que los espacios donde nos relacionamos con la gente, donde nos juntamos con los amigos. El paseo del Medianil que tenemos es una maravilla para eso, invierno y verano. El ayuntamiento, ¿cómo puede trabajar también? Pues mediante la participación. Hubo una experiencia muy bonita junto con María en la comisión de participación con los centros educativos. Hablamos con los más pequeños, con los centros escolares, y nos transmitieron muy claramente la percepción que tenían de Lodosa, cómo les gustaría que fuesen, cuáles eran las actividades que más les gustaba para el ocio y cuáles pondrían ellos, sus preferencias en el deporte. Y los pequeños nos dejaron muy claro cuál era el parque infantil más bonito que les gustaba. Ya nos dejaron muy claro cuál era y por qué. Además es que nos dieron hasta las razones. Pues es que ese contacto continuo del ayuntamiento con todos vosotros genera pues muchísima información, y mucha pues capacidad de desarrollar programas, actividades, todo a beneficio para la salud del pueblo, de todos nosotros, de lodosanos y lodosanas. Entonces, todo esto lo hemos venido trabajando desde la legislatura pasada y apostemos por ello y seguiremos apostando por ello. Ya hemos visto todos los beneficios de trabajar en esta línea de trabajo que nos repercute, y como es muy importante, o sea, y creo desde todas las áreas, o sea, no puede ser el área de salud estanca. Ya he dicho, para mí lo fundamental es que esté en todas las áreas, para que todas las actividades que se hagan en el ayuntamiento, todas las actividades municipales, vayan en esa línea. Cada una trabajará en lo suyo, pero siempre impregnado con esto en la mente. Y si en esta legislatura algo ha sido significativo en materia de salud, pues ha sido la pandemia, ¿vale? Como me ha afectado doblemente, como sanitaria, pues lo mismo que el resto de los compañeros, todo el esfuerzo grandísimo que ha habido que realizar y una nueva realidad, pero esto a nivel de ayuntamiento, a los ayuntamientos afectó muchísimo también la pandemia. También hay que decir que estoy orgullosa y contenta de cómo hemos trabajado. Unas horas antes, yo creo que era un día antes nos imaginábamos ya que se iba a producir el confinamiento, nos juntamos físicamente, y fue la última vez que nos pudimos juntar físicamente en mucho tiempo, para hablar de, a ver, esto es lo que parece que va a pasar, la actividad del ayuntamiento, al igual que como muchos hemos sufrido personalmente, va a cambiar por completo, o sea, nos tenemos que poner ya a trabajar, ya qué va a pasar en esto, qué va a pasar en esto, y cómo podemos o paliar o ponerle la solución antes casi de que comenzara. Y luego ya, si algo ha sido característico en esta pandemia, ha sido la velocidad de vértigo con la que ha habido que trabajar. Otra de las cosas, pusimos los recursos municipales en mano de salud pública para lo que necesitasen, y el Departamento de Salud y el Departamento de Salud Pública. Organizamos ahí está Lourdes, en velocidad récord, la primera vacunación, que no fue aquí. La primera vacunación fue para la población más vulnerable, fue para las personas dependientes. Desde el departamento se nos dijo, va a bajar un camión, necesitamos un tiro físico que tenga estas características de aparcamiento, de enganche a la luz, y en horas, después de tenerlo todo organizado, rompiendo en la cabeza, no, ahora tiene que ser un sitio cerrado pero que tenga aparcamiento. Fue una locura. Bueno, pues acondicionamos lo que ahora es una estancia de Lodosana, ¿vale? La cafetería de las piscinas. Bueno, tuvo que entrar la brigada, sacar todo, acondicionarlo, ponerle calor, coger bebidas calientes para la gente que iba, porque era la población más vulnerable, venían en ambulancias, personas que no habían salido de casa a veces en años.
era la población más vulnerable. Luego pasó lo mismo con el cribado, deprisa y corriendo. Y luego recordar también que la sala que tenemos abajo, la sala de exposiciones, luego se las enseñaremos, se ha convertido y se convirtió en centro de vacunación, no solo de Lodosa, sino de toda la zona básica. Durante muchos meses venían las compañeras administrativas, enfermeras, a vacunar. Se vacunaban hasta 200 personas hemos ido a vacunar al día. Bueno, al día no, en una jornada laboral. Y así continuamente. Y otra de las cosas que yo creo que fue muy positiva fue la app de Lodosa. Yo creo que todas la conocéis y durante la pandemia yo creo que todo el mundo la usó y el que no la conocía, aparte de para seguir el toro con soga en fiestas, fue la pandemia. O sea, la app fue un medio de difusión enorme. O sea, el trabajo detrás era muy grande. O sea, diariamente la app se actualizaba. Se ponían y colgaban todas las medidas que decía el Ministerio de Sanidad, el Departamento de Salud de Navarra, de Salud Pública. Estaba perfectamente confeccionada para que fuese fácil. Coronavirus, afectación, qué puedo hacer, preguntas frecuentes, teléfonos, resolver dudas, y se actualizaba. Y en el momento que el Gobierno de Navarra empezó a trasladar datos, se publicaban diariamente la afectación del número de casos que había de Lodosa en comparativa con el centro de salud. O sea que se trabajó mucho y estoy muy contenta de todo lo que se ha trabajado. También decir que al ayuntamiento, los ayuntamientos, o por lo menos el ayuntamiento de Lodosa, también fue sometido a muchas presiones. Te presionaban para que tomases unas medidas a nivel de prevención que no tenían justificación. A ver, yo estaba muy convencida cuando hablaba con el resto de equipo que es que no tiene fundamento. O sea, nosotros vamos a regir por lo que diga Salud Pública. Ellos son los profesionales. De nada me vale que no, que es mejor, que han dicho que me da igual. Y las presiones eran grandes, llamaban al ayuntamiento, pero también nos llamaban a nuestros teléfonos personales. Y de eso es algo que he estado segura, ¿vale? Esto no. O sea, nos tenemos que regir por lo que digan ellos. Bueno, yo creo, porque llevamos una hora, que vamos a abrir el debate tanto al público como entre nosotros y vamos a hablar de una fortaleza y un reto que tuviera la sanidad pública en Navarra, porque que necesitamos un sistema sanitario público y fuerte. Yo creo que estamos de acuerdo los de este lado y los de aquel, ¿no? A ver, ¿quieres que te conteste sí, a la al fortaleza reto? y al reto? Sí. Bueno, pues realmente me vas a permitir que en vez de una fortaleza diga dos. Porque la primera fortaleza es sin duda la ética de los profesionales. En la sanidad pública todo está controlado, se hace todo con rigor científico, basado en la evidencia, y por lo tanto eso es una fortaleza increíble. Yo siempre he defendido, y me habrán oído todos, que lo mejor del Servicio Navarro de Salud son sus profesionales. Eso es así. La segunda fortaleza, pues yo diría que el acierto en el modelo institucional. El modelo sanitario que tenemos, que efectivamente está haciendo aguas en este momento, si se compara con el modelo sanitario de Estados Unidos u otros europeos, este es el mejor y precisamente es el que menos coste tiene y el que más se apoya en la atención primaria. Por lo tanto, esas son las fortalezas, las dos fortalezas. Y el reto, pues realmente un poco iría en la línea de lo que ha comentado Iván, ¿no? Yo creo que el reto que tenemos en este momento, todos somos responsables, es hacer un servicio, un sistema de salud sostenible. Porque si no lo hacemos sostenible y no dejamos de acudir al médico por tonterías, etcétera, etcétera, pues lo único que va a pasar es que se nos van a comer todas las corrientes privatizadoras que en este momento hay. Vale. De la parte de salud pública, yo diría también que hay dos fortalezas. Una es que exista en Navarra, que no hay en otras comunidades autónomas, un organismo autónomo en pie de igualdad con el que se dedica a la asistencia a la enfermedad, que es el Servicio Navarro de Salud, que se dedica solo a la salud pública. Eso que la legislatura que compartimos Fernando y yo fue muy importante y yo creo que es fundamental.
y no pasa en otros sitios. Por eso lo quiero destacar como fortaleza de nuestro sistema navarro. Y también la tradición de trabajo con la atención primaria y con los ayuntamientos y con las entidades sociales y municipales. Esas son para mí las fortalezas de la parte de salud pública, que es la que me toca, de la parte de prevención. Y luego de retos, pues yo creo que fortalecerla. Fijaos, de presupuesto, la OMS dice que la salud pública tendría que tener el 5%. En la legislatura del 2015 al 19 lo cogimos salud pública con un 1,2% del presupuesto de salud. Ahora es duplicado, es el 2,4%. Yo creo que hay que duplicarlo, que tiene que ir al 5%. Eso por una parte, ¿no? Fortalecerla entonces en presupuestos, fortalecerla en más recursos. Y yo creo que una cosa muy importante que hay que fortalecer, a ver, cuando nos imaginamos el derecho a la salud, todos pensamos, o sea, que es un reto, quiero decir, cuando nos imaginamos el derecho a la salud, todos pensamos en el derecho a que nos atiendan cuando estamos enfermos. Yo no, o sea, yo también. Pero yo quiero no estar enferma. Yo reivindico mi derecho a que me prevengan y a prevenir en la parte que me toca. Quiero decir, yo no quiero estar enferma. Y creo que hay que reivindicar ese derecho y eso es un reto muy grande, que es de todos y cada uno de nosotros. Reivindicamos la sanidad pública, pero reivindicamos la asistencia a la enfermedad. Yo creo que hay que reivindicar también, y primero, no ponernos enfermos. Y luego, que nos atiendan, claro, si nos ponemos. Bueno, yo, pues, por referirme un poco a la zona de Lodosa, ¿no? Que es lo que me ha conocido. Yo también, como fortaleza, sí que hablaría de los profesionales en sí, pero también un poquito del equipo, de la actitud de equipo, ¿no? De la dinámica de equipo capaz de ponernos ante un reto, por ejemplo, como la pandemia, todos a una, y esta capacidad de trabajar en red con ayuntamientos, a veces asociaciones, a veces grupos informales, yo creo que es muy importante. Y como reto, yo creo que, como a nivel nacional, yo creo que si conseguimos prestigiar a la atención primaria, todos los problemas, digamos, van detrás. Si conseguimos el prestigio, probablemente consigamos haber reducido ya antes lo que es la sobredemanda que tenemos, habremos conseguido más inversión, habremos conseguido un poquito mejorar todos los problemas. Pues yo lo mismo, o sea, a nivel de ayuntamiento, o sea, apostar por todo lo que dicen ellos, ¿vale? Y claro, en este caso como ayuntamiento de Lodosa, como lo seguiremos apostando, ¿vale? Por ello y por seguir trabajando en la misma línea